Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a terminar hasta el versículo 22, desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Amén. Lo leemos de manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo y nos reunimos en el versículo 22. Si gusta ponerse de pie, está bien. Si gusta permanecer sentado, está bien también. Dice la palabra de Dios así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Juntos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar reunidos aquí en la iglesia en esta tarde. Señor, reconozco que soy pecador, Señor, que no tengo ningún mérito para pararme delante de tu pueblo, Señor, pero yo te ruego que sea usted quien hable a los corazones. Quita, Señor, este siervo inútil y sea su palabra, su espíritu y su poder, Señor, obrando en cada corazón. Te pedimos que usted nos edifique en esta tarde, que nos permita atender la urgencia, Señor, del mensaje de esta tarde. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. El pecado que a mucha gente, queridos hermanos, no le importa. Es más, ni siquiera están conscientes que existe. Es el pecado de la apatía. La palabra apatía proviene del griego apatheia. Y era una palabra usada comúnmente por Aristóteles y significa sin sentimiento o libre de cualquier tipo de emoción. También se puede traducir, o los sinónimos de esta palabra apatía son indiferencia, frialdad, falta de interés, desatención, falta de sentimiento nulo de emociones, indiferente, impasible y frío. Y se manifiesta, queridos hermanos, en los cristianos hoy en día. Y incluso muchos cristianos vivimos hundidos en este pecado y ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera estamos interesados en salir de ahí. Creemos que no es tan malo, simplemente somos indiferentes al propio pecado de la indiferencia. A mucha gente no le importa, a otros le toman un poco de importancia, pero a final de cuentas, la indiferencia sigue gobernando en las vidas de los cristianos hoy en día.
La palabra de Dios trata muy seriamente, queridos hermanos, con esta iglesia de Laodicea. En el versículo 15, por ejemplo, le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice Dios: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que está diciendo aquí es que esta iglesia había entrado en un grado, había entrado en un estado de apatía espiritual. La Biblia dice que Dios conocía sus obras, y seguramente Dios conoce las obras suyas y mías, y dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y a veces, hermanos, la misma apatía no nos deja entender la gravedad, lo horrendo que es el pecado de la apatía. Dice el versículo 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice, hermanos? Te vomitaré de mi boca. ¿Qué palabras tan fuertes? Amén. ¿Qué palabras tan fuertes de Dios? Y la razón, versículo 17, mire lo que dice ahí: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia de Laodicea, estos cristianos habían entrado en un estado crítico de apatía. Tanto que Dios les reprocha y les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Indiferencia es el común denominador de los cristianos hoy en día. La frialdad. Y nos excusamos, queridos hermanos, de que somos bautistas fundamentales y debemos mantener el temple, debemos tener nuestro semblante templado, es decir, serios, centrados tal vez, y estamos en la iglesia, gloria a Dios, y alabamos a Dios, venimos a adorar a Dios, y no somos como otras iglesias carismáticas que hacen su escándalo y todo, y decimos, es que debemos ser, hermanos, debemos ser temple, debemos tener temple, pero caemos, hermanos, en una frialdad espiritual. Y no estoy diciendo que la solución sea hacer baile en la iglesia, amén. Estoy diciendo que nos escudamos muchas veces detrás de un título bautista fundamental para dejar ver nuestra frialdad. Dije frialdad, amén, no fealdad. Nuestra frialdad de nuestro corazón. Cristianos viviendo en indiferencia, en frialdad, sin una pizca de interés, desatendidos totalmente, sin sentimientos, sin emociones, indiferentes, impasivos, fríos. Qué horrible pecado es la apatía, y qué horribles consecuencias trae la apatía. Pero ¿qué es lo que causa, queridos hermanos, la apatía? Mire lo que dice, por favor, conmigo en Mateo capítulo 13 y el versículo 24 hasta el 30. Mateo capítulo 13 y el versículo 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30 dice así la palabra del Señor: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el
trigo y se fue, perdón. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La causa, una de las principales causas, hermanos, de la apatía es la cizaña. Dios dijo que debía crecer juntamente con el trigo. Seguramente entre nosotros hay alguien que represente la cizaña. Y la cizaña, hermanos, influye, hoy en día influye sin lugar a dudas en el trigo, así como los falsos cristianos hoy en día, los representantes de la cizaña, influyen en los verdaderos cristianos. ¿Alguien me regala agua, por favor? Gracias. Y la única diferencia, hermanos, de la cizaña y el trigo es que la cizaña no tiene frutos. Parece trigo, crece como el trigo, crece junto con el trigo, pero el trigo a final de cuentas da fruto. La cizaña no. La única diferencia entre el trigo y la cizaña es el fruto. Y hay muchos que se dicen ser cristianos y que se dicen ser amadores de Dios y adoradores de Dios, etcétera, etcétera, pero no tienen ni siquiera un fruto. No tienen ni siquiera, parecen cristianos, hablan como cristianos, viven como cristianos. Gracias, hermano. Viven como cristianos, aparentan ser cristianos de una manera increíble, pero a final de cuentas no tienen ningún fruto. La cizaña influye, hermanos, en el verdadero cristiano. Se ha comprobado que la cizaña reproduce en su hierba, en sus granos, componentes tóxicos, los cuales crecen de manera espontánea en los sembrados y va abarcando el campo, es decir, va contaminando en cierta forma de esas cosas tóxicas, de esos componentes tóxicos, va enfermando el resto del campo. Me suena como los cristianos hoy en día, amén. Hay cristianos que son cizaña y han influido en los verdaderos cristianos para que los verdaderos cristianos tengan un corazón apático. Sus componentes tóxicos han rodeado los corazones. Sus componentes tóxicos han hecho su trabajo de tal manera que el verdadero trigo ahora está en cierta forma contaminado. Le impide su crecimiento, le puede llegar incluso a causar la muerte a la hierba. Pero Dios dijo que tenía que ser así, que la cizaña tenía que crecer juntamente con el trigo. Cristianos que se dicen ser cristianos influyen en la apatía de los verdaderos cristianos. Solamente basta un solo comentario para arruinar un corazón, para echar a perder la obra que Dios quiere hacer en un corazón.
Qué flojera, hermano Abel. ¿Cómo te vas a ir a Los Cabos? Qué flojera ir a empezar de nuevo. Un solo comentario podría echar a perder la obra de Dios. ¿Cómo le va a hacer, hermano Abel, para comer? Ya está, se puso a pensar el hermano Abel. ¿Cómo le va a hacer para que sus niños vayan a la escuela? Y empieza a producir comentarios. Y esos comentarios empiezan a producir apatía en los corazones de los verdaderos creyentes. De quien sí quiere hacer algo para Dios, de quien sí quiere trabajar para la obra de Dios, de quien sí quiere entregar su vida al servicio del Señor. Déjeme decirle algo con todo respeto. Si no quiero parecer grosero, pero deje que Dios se encargue del hermano Abel y su familia. Deje que Dios se encargue de los detalles, de dónde van a vivir, de dónde van a estar. Deje que Dios se encargue. Es más, déjese usar por Dios. Amén. No sea de tropiezo, sea de ánimo. No sea cizaña, sea trigo. Deje sus comentarios tóxicos y póngase a trabajar para la obra del Señor. Amén. La cizaña puede llegar a causar apatía en los corazones. No solamente la cizaña, mire lo que dice en Mateo 24:12. Mateo 24:12, por favor. Mateo 24:12 dice la palabra del Señor así. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas al que persevere hasta el fin, este será salvo. La otra causa o la otra razón de la apatía en los corazones de los cristianos hoy en día es la maldad. Dios dijo que a consecuencia de la maldad los corazones se iban a enfriar. La gran maldad que se ve hoy puede causar que algunas personas lleguen a ser apáticas e indiferentes a Dios y a su obra, a la iglesia. Y escuchamos gente diciendo: ¿vale la pena buscar a Dios? ¿Vale la pena buscar a Dios? Mira cómo va el mundo, cómo hay maldad, cómo hay pecado, cómo el varón golpea a la mujer, cómo el varón llega y se gasta la quincena en la cantina, etcétera, etcétera. Y muchos dicen: ¿dónde está Dios? Pero Dios dijo que la maldad se iba a aumentar. No nos agarra de sorpresa que haya maldad en el mundo, pues el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo, amén. Pero muchos cristianos, muchos que venían a la iglesia, que se sentaban en nuestras sillas y que ahora ya no están, dejaron que la apatía gobernara en sus corazones a causa de la maldad. No solamente la cizaña y la maldad causan apatía en el corazón, sino también el pecado de cada uno. Mire lo que dice Hebreos 3:13, por favor. Hebreos 3:13. Hebreos capítulo 3 y el versículo 13 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué, hermanos? Del pecado. Muchos corazones duros, muchos corazones apáticos a consecuencia de su propio pecado.
Muchos se han enfriado. Muchos han adoptado apatía en su corazón a causa de su propio pecado. Viviendo vidas pecaminosas, dejando de lado a Dios y su santidad, dejando de lado a Dios y su voluntad, dejándose llevar por el engaño del pecado. El pecado de cada quien, el pecado de cada uno también produce dureza en el corazón, también produce apatía en el corazón. Ahí lo dice la palabra de Dios. Mire lo que dice una vez más el versículo 13, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, dice, se endurezca por el engaño del pecado. El pecado puede llegar a endurecer el corazón. ¿Qué es lo primero que hace alguien cuando anda en pecado? Deja de venir a la iglesia. Dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de tener una relación con Dios, dejó de venir a la iglesia, su corazón se endureció. Y para quebrantar ese corazón es difícil. Porque ya el cáncer de la apatía ha inundado el corazón. No solamente la cizaña, la maldad y el pecado, también produce la apatía, la pérdida de visión. Mire lo que dice en Gálatas 6:9. Gálatas 6:9, por favor. Gálatas capítulo 6 y el versículo 9. Gálatas 6:9 dice la palabra de Dios así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice: no nos cansemos pues. No te canses de hacer bien, no te aburras de hacer el bien, sigue haciendo el bien, sigue obrando, sigue dando para los pobres, sigue ayudando a esa persona. No te canses de hacer bien, no pierdas el enfoque de la visión, es lo que está diciendo el versículo. Pero perder el enfoque, perder la visión, causa apatía en el corazón. No nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien. Es decir, podría ser que nos cansemos, hermano. ¿Sí? Podría ser que nos cansemos. Podría ser que a quien ayudamos podría ser un mal agradecido, pero Dios dice: no te canses de hacer bien, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayamos. Oh, pero nos cansamos de hacer el bien y la apatía empieza a inundar nuestro corazón. La apatía empieza a carcomer lo profundo de nuestro corazón. Y cuando dejamos que la apatía inunde nuestro corazón, perdemos la ciega. El versículo dice: porque a su tiempo, ¿qué? Cegaremos. ¿Si no qué? Si no, desmayamos. Oh, muchos cristianos desmayan. Así bien. Se cansan, se aburren y la apatía empieza a inundar el corazón. La apatía empieza a endurecer el corazón. No solamente la cizaña, la maldad, el pecado y la pérdida de visión, sino también la soberbia puede llegar a causar apatía en el corazón. Mire lo que dice Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17. Esta iglesia dice: yo soy rico. Mire lo que dice ahí el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
Yo soy rico. ¿Cuál es el común denominador de las iglesias hoy en día? Son iglesias ricas, con negocios. Si tiene usted duda de eso, investigue de los grandes negocios que tiene la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones para ser concretos. Son dueños de Kellogg's, son dueños de Quaker, tienen mucho dinero, son ricos. Dice, yo soy rico y me he enriquecido. Nosotros podríamos decir, somos ricos y nos hemos enriquecido. De ninguna cosa tenemos necesidad. Si usted se da cuenta, la presunción con la cual están bañadas esas palabras, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, estoy bien a gusto, estoy estable económicamente, me voy a sentar y voy a dejar que la apatía gobierne mi corazón. Porque tengo dinero, tengo bonito templo, tengo transporte. Soy influencer, soy famoso en YouTube, en Facebook. Y tenían una profunda presunción esta iglesia y dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero esa era su propia opinión, eso era lo que ellos miraban, su propia perspectiva de lo que ellos tenían, de lo que sus ojos miraban. Ellos decían, yo soy rico, no me hace falta nada, pero Dios dijo, eres un miserable, eres un desventurado, eres un pobre, eres un ciego y desnudo. No tienes nada, no vale tu dinero, no valen tus templos, no valen las cosas que haces. La soberbia puede llegar a invadir el corazón de apatía. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios dijo, no sabes lo que hablas, no sabes lo que dices, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. No solamente la apatía, la cizaña causa apatía, sino también la maldad, el pecado, la pérdida de visión y la soberbia pueden llegar a causar apatía en los corazones de los cristianos hoy en día. Dios dijo a esa iglesia, tengo contra ti que no eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Qué horrible pecado es la apatía. Qué horrible pecado es la apatía. No reaccionar, tener el corazón duro, desviar los pensamientos, desviar la mirada, ser frío. ¿Quién quiere ser apático? Déjeme preguntarle algo, si usted fuera apático con su esposa, tarde o temprano ella se cansaría, ¿sí o no? Si fuese usted frío con su esposo, hermana, él tarde o temprano se cansaría, amén. ¿Por qué somos tan apáticos con Dios entonces? ¿Cómo se manifiesta la apatía? Vamos a ver algunas cosas de cómo se manifiesta la apatía, hermanos. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 5 y el versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 5 y el versículo 11 y 12
5, 11 y 12 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La primera manifestación de la apatía es hacia la palabra de Dios. Hacia la palabra de Dios. La Biblia dice: os habéis hecho tardos para oír. Su corazón se ha engrosado, su corazón ha hecho una concha, de tal manera que la palabra de Dios no puede entrar, no puede ser sembrada en un corazón blando, porque ese corazón se ha endurecido por la apatía de su corazón. Dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice el escritor de Hebreos: ustedes deberían ser ya maestros, pero todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. El escritor está diciendo a los hebreos: ustedes tienen necesidad de leche, ya deberían ser maestros, ya deberían ustedes enseñar a otros, ya deberían ustedes discipular a otros, pero se hicieron tardos para oír. Se hicieron tardos para entender, es decir, se hicieron desentendidos. Amén. Me suena como algunos de nosotros aquí. Nos hemos hecho tardos para oír porque la apatía ha inundado nuestro corazón. Se manifiesta hacia la palabra de Dios. No respondemos positivamente a la palabra de Dios, ya que tenemos necesidad de leche. Es decir, la sensibilidad del corazón se esfumó. Se manifiesta hacia la palabra de Dios. No se responde positivamente a la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios y no se responde positivamente. Porque la apatía reina. Porque la apatía gobierna el corazón. Y lo peor del caso es que en este momento usted está pensando: yo no. Yo sí soy sensible a la voz de Dios. Pero si les pregunto qué predicaron en la mañana, probablemente no me va a saber responder. Se manifiesta la apatía hacia la palabra de Dios. No se responde positivamente a la palabra de Dios, ya que tenemos necesidad de leche. Se manifiesta hacia la palabra de Dios, es decir, no se pone en práctica la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 14, Hebreos 5 y el versículo 14, dice así la palabra del Señor: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se pone en práctica la palabra de Dios. Santiago 1:22, la palabra de Dios dice que nos hemos hecho oidores olvidadizos, dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23, por favor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Siguiente, por favor.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que dice, hermanos, hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Se manifiesta la apatía en no responder positivamente a la palabra de Dios, y se manifiesta en no poner en práctica la palabra de Dios. Muchas veces se ha predicado, muchas veces se han impartido diferentes temas, muchas veces se ha hablado, muchas veces se ha estudiado la palabra de Dios sobre diferentes temas, pero seguimos exactamente igual, porque no se pone en práctica la palabra de Dios. No se pone en práctica la palabra de Dios cuando se predica. No se pone en práctica la palabra de Dios cuando se lee en el devocional personal. Si es que hay devocional personal. Se manifiesta la apatía hacia la palabra de Dios. Se deja de leer, se deja de orar y el corazón se empieza a endurecer. El corazón se empieza a endurecer, se perdió la sensibilidad, ya no es fácil pecar, ya no es fácil mirar cosas que no debemos mirar, escuchar cosas que no debemos escuchar, ya no es fácil hablar cosas que no debemos hablar, porque la sensibilidad del corazón al pecado se ha esfumado, porque la apatía reina en nuestros corazones. No se pone en práctica la palabra de Dios. La falta de acción ha convertido en apatía a nuestros corazones. La apatía se manifiesta en la palabra de Dios, se manifiesta hacia la santificación. Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4:1. Primera de Tesalonicenses 4:1. 4:1 y hasta el 8 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que, dice, hermanos, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros, dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a, ¿qué dice, hermanos?, a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La apatía se manifiesta no solamente en la palabra de Dios, sino también en la santificación. Ya no es fácil pecar, ya no es fácil hacer cosas que no debemos hacer, que Dios se desagrada de eso. Dice la palabra de Dios que la voluntad es nuestra santificación. Dice que os apartéis de fornicación, que cada uno, dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Se manifiesta la apatía no solamente en la palabra de Dios, sino también en la santidad. En la santidad ya no nos santificamos, ya no nos importa pecar. Decimos, Dios sabe, estamos en la gracia, Dios me va a perdonar. En la noche me pongo a cuentas. Llega la noche, dormimos, amanecemos y nada pasó.
seguimos siendo igual. Y la apatía empieza a reinar el corazón. No se responde positivamente a la palabra de Dios, no se pone en práctica la palabra de Dios, se es indiferente a la santidad. Nos olvidamos que la voluntad de Dios es nuestra santificación y nos tratamos de justificar nuestro pecado, tratamos de compararnos con el hermano o con la hermana. Fulano de tal también lo hace, o fulano de tal es más pecador que yo. No creo que haya problema, no creo que Dios me vaya a castigar. Sí, Dios va a poner primero en su lugar al hermano. Ya cuando Dios trate con el hermano, entonces yo ya me voy a poner bien. Oh, qué equivocados estamos. Qué horrible pecado es la apatía. Se manifiesta hacia la palabra de Dios y hacia la santificación. Se manifiesta hacia el servicio a Dios y la ganancia de almas. Mire lo que dice en Judas 22 y 23, por favor. Judas 22 y 23. Judas 22 y 23 dice así la palabra del Señor: a algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Nos hemos hecho indiferentes, nos hemos hecho apáticos a la obra de Dios, al servicio a Dios. Perdón. Nos hemos hecho apáticos a las almas que están perdidas, a aquellos que dudan. No hacemos la obra de convencerlos. Cuando la Biblia dice a los que dudan, convencerlos. Amén. Pero aquí caemos otra vez, debiendo ser ya maestros, debiendo ya enseñar a otros. Todavía somos niños necesitados de leche espiritual. Nos hicimos insensibles a la palabra de Dios, a la santificación, al servicio a Dios y a la ganancia de almas. La verdad es que todos tenemos cuentas que dar sobre la apatía en nuestros corazones. Todos tenemos un porcentaje de apatía en nuestro corazón. Déjeme darle la solución en esta tarde. Este es el consejo de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 3:18. Apocalipsis 3:18. Este es el consejo de Dios. Dice, por tanto, yo, ¿qué dice, hermanos? Te aconsejo. ¿Quién está hablando aquí? Dios, Jesús. Por tanto, yo te aconsejo. Este es el consejo de Dios en esta tarde. Mire lo que dice ahí el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El primer consejo en esta tarde es: obtenga oro refinado en fuego. Obtengamos oro refinado en fuego. Cuando el oro, queridos hermanos, está revuelto con otros metales, el oro tiende a ser duro, se endurece. Pero cuando el oro es puro, cuando el oro está refinado, cuando no tiene aleación de otros metales, el oro suele ser blando, suele ser moldeable. Y el consejo en esta tarde es: obtenga oro refinado en fuego, sin aleaciones. Es decir, busque obtener un corazón moldeable, un corazón blando, un corazón sensible. Entregue su corazón al crisol.
Entregue su corazón al fuego para que contamina el oro, lo que contamina el corazón pueda ser destruido y podamos obtener un corazón blando. Un corazón blando, un corazón moldeable, un corazón que Dios pueda moldear. Un corazón libre de pecado. Un corazón consciente de la santidad de Dios. Un corazón consciente de la voluntad de Dios. Primer consejo en esta noche es: busque obtener oro refinado en fuego. Es decir, un corazón moldeable ante Dios. ¿Hasta cuándo se va a cansar de luchar contra Dios? ¿No se va a cansar de ser apático a Dios? ¿Hasta cuándo se va a cansar de ser apático a la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo va a obtener un corazón refinado en fuego? Un corazón moldeable, un corazón sin pecado, un corazón consciente, un corazón sin apatía. Es consejo de Dios, no me vea feo, amén. Segundo consejo en esta tarde, mire lo que dice ahí el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Para que qué, hermanos? Para que sea rico. Y luego dice, y vestiduras blancas para vestirte. El segundo consejo de esta tarde es: busca obtener vestiduras blancas para vestirse. Purifique su vida. Purifique su vida. No sea insensible. No sea apático a la voluntad de Dios, al consejo de Dios en esta noche. Purifique su vida, obtenga vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Tercer consejo en esta noche, mire lo que dice ahí mismo en el versículo 18, la última parte. Vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio era como una especie de bálsamo, como una especie de medicina para los ojos, el cual estaba en cierta forma los ojos. Y Dios dice a la iglesia, dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, medica tus ojos, exponlos al medicamento, unge tus ojos, colirio, para que veas. Propóngase restaurar la visión espiritual. Y el cuarto, mire lo que dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Cuarto consejo, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepentimiento, palabra compleja. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de rumbo. Pero para proceder al arrepentimiento se hace falta una decisión. Se hace falta decisión. Sé pues celoso. Abrace el concepto de Dios. Abrace la voluntad de Dios. Sea celoso de eso. Y arrepiéntase de la apatía del corazón. ¿Y cuáles son los beneficios?
Mire lo que dice el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él promete no dejarnos en el proceso. Él promete no dejarnos solos en el proceso. Versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué horrible pecado es la apatía, pero qué bendición es un corazón sensible a la voz de Dios. Qué bendición es un corazón sensible a la santificación. Qué bendición es un corazón sensible al servicio a Dios. La decisión es suya. La decisión es suya, el consejo está dado. Dios es un caballero, Dios no obliga a nadie. Pero esta es la voluntad de Dios. Santificación, ser hacedores de su palabra, servirle a Él, amarle y temerle todos los días de nuestra vida, ser sensibles a nuestro Dios y a su palabra. 4 consejos en esta noche. Obtenga oro refinado en fuego. Obtenga vestiduras blancas para vestirse. Unja sus ojos con colirio para que veas, es decir, restaure su vida espiritual, su visión espiritual. Sea celoso y arrepiéntase. La decisión es suya. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias que tú nos adviertes, Señor, sobre la apatía. Gracias que tú tienes misericordia para nosotros y nos aconsejas. Señor, qué horrible pecado es la apatía. Oramos, Señor, por los corazones apáticos que hay aquí reunidos. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Restaura nuestra visión espiritual. Restaura nuestras vestiduras blancas. Señor, ayúdanos a ser puros, a vivir, Señor, en santidad, en pureza espiritual. Tal vez habrá alguien aquí que diga, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo no puedo ser puro. Yo no puedo ser sensible a la voz de Dios porque no le he invitado a mi corazón. Tal vez habrá alguien que diga, yo quiero aceptar a Jesús a mi corazón. Yo quiero invitar a Cristo en mi corazón. Tal vez habrá alguien así. Déjeme orar por usted, por favor. Quiero ver su mano. Déjeme orar por usted. Déjeme orar por usted. Tal vez alguien más diga, yo reconozco que me he hecho insensible a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Por favor, ore por mí. Déjeme ver su mano. Quiero orar por usted. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Señor, tú has visto las manos que se han levantado. Tú conoces los corazones de cada uno. Señor, te ruego por mis hermanos que se han postrado, por los que reconocen, Señor, que la apatía ha inundado su corazón. Yo juntamente con ellos te pido que nos perdones. Te pido que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a tomar el consejo de tu palabra. Señor, aparta de nosotros la insensibilidad. Aparta de nosotros, Señor, la apatía de nuestro corazón. Aparta de nosotros, Señor, el endurecer nuestro corazón y permite que, por el contrario, seamos blandos, podamos tener un corazón moldeable. Ayúdanos, mi Dios, danos ese oro, Señor, que tú prometes. Padre, la verdad es que no tenemos dinero, pero pedimos tu gracia y tu misericordia. Padre, ayúdanos. Restaura nuestras vestiduras. Señor, ayúdanos. Escucha los corazones arrepentidos. Trae, Señor,
de nuevo un avivamiento a nuestros corazones. Permite que seamos sensibles a tu voz, a tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores. Todo lo ponemos en tus manos, pidiéndote perdón y agradeciendo, Señor, tu voluntad, tu bondad y tu misericordia. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.